Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en internet en colaboración con José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org. Conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en 12 lecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo. Inscríbete ya en apologeticacatólica.org o desde el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Continuamos en esta emisión con nuestro ejercicio semanal de leer las preguntas del YUCAT, el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, y sus respuestas breves. Recuerda que cada pregunta del YUCAT resume los diferentes temas que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica y da primero una respuesta breve que después explica. Si quieres profundizar en estas explicaciones, por favor, remítete a tu YUCAT. En esta ocasión vamos a revisar las preguntas 71 hasta la 92. Capítulo 2. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Por qué se llaman Evangelio, es decir, buena nueva, los relatos sobre Jesús? Sin los Evangelios no sabríamos que Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno, para que, a pesar de nuestros pecados, podamos retornar a la comunión eterna con Dios. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús en hebreo significa Dios salva. ¿Por qué se le da a Jesús el título de Cristo? En la fórmula Jesús es el Cristo, se expresa el núcleo de la fe cristiana. Jesús, el sencillo hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías esperado y el Salvador. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Hijo único de Dios? Cuando Jesús se denomina a sí mismo Hijo único de Dios, Hijo único o unigénito, y así es testimoniado por Pedro y otros, se expresa con ello que entre todos los hombres, solo Jesús es más que un hombre y tiene una relación única con Dios, su Padre. ¿Por qué los cristianos llaman Señor a Jesús? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy, dijo Jesús en su última cena. ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, como afirma el Credo de Nicea, Constantinopla. ¿Qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? En Jesús, Dios se ha hecho realmente uno de nosotros, y con ello nuestro hermano. Pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto nuestro Señor. El Concilio de Calcedonia del año 451 declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión ni división. ¿Por qué solo podemos comprender a Jesús como misterio? Puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios, no se le puede comprender si excluimos la realidad divina invisible. ¿Tenía Jesús un alma, un espíritu y un cuerpo como nosotros? Sí. Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. ¿Por qué es Virgen María? Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero solo a Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a Él. ¿Tuvo María otros hijos además de Jesús? No, Jesús es el único hijo carnal de María. ¿No es escandaloso llamar a María Madre de Dios? No. Quien llama a María Madre de Dios confiesa con ello que su Hijo Jesús es Dios. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción de María? La Iglesia cree que la bienaventurada Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. ¿Fue María únicamente un instrumento de Dios? María fue mucho más que un mero instrumento pasivo de Dios. También mediante su asentimiento activo se realizó la encarnación de Dios. ¿Por qué María es también nuestra madre? María es nuestra madre porque Cristo el Señor nos la dio como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida?
Jesús quería compartir con nosotros su vida y santificar con ello nuestra vida cotidiana. ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan, aunque no tenía pecado? Bautizar significa sumergir. En su bautismo, Jesús se sumergió en la historia de pecado de toda la humanidad. Con ello, instituyó un signo. Para redimirnos de nuestros pecados sería sumergido un día en la muerte, pero por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida. ¿Por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podía ser tentado realmente? A la verdadera humanidad de Jesús pertenece la posibilidad de ser tentado, pues en Jesús no tenemos un Salvador incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que Él ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. ¿A quién promete Jesús el reino de Dios? Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por el amor de Dios. Según la experiencia de Jesús, son sobre todo los pobres y los pequeños. ¿Hizo Jesús milagros o son solo cuentos piadosos? Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores del Nuevo Testamento se refieren a sucesos reales. ¿Por qué hizo Jesús milagros? Los milagros que hizo Jesús eran signos de comienzo del reino de Dios. Eran expresión de su amor a los hombres y confirmaban su misión. ¿Para qué llamó Jesús a los apóstoles? Jesús tenía un gran círculo de discípulos a su alrededor. Eran hombres y mujeres. De ese círculo, elige a 12 hombres a los que llamó apóstoles. Los apóstoles recibieron de él una formación especial y diferentes tareas, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Jesús llevó consigo solo a estos 12 apóstoles a la última cena, donde les encargó: haced esto en memoria mía. Se nos termina el tiempo de esta transmisión. Hemos cubierto desde la pregunta 71 hasta la 92. Continuaremos la próxima semana con otra emisión, revisando las preguntas y respuestas del Yucat. Para profundizar sobre estos temas, por favor, revise el Yucat mismo, así como del Catecismo de la Iglesia Católica. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.